comenzando allí, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a leer, hermanos, vamos a leer un poquito para que veamos este pasaje hoy, amén, acerca de lo que es el altar de bronce. ¿Lo tenemos? Éxodo 27, gloria al Señor, versículo 1, dice la Biblia: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Hasta ahí. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Padre bueno, para que podamos, Dios mío amado, discernir tu palabra, entender tu palabra, y que podamos, Dios mío amado, hallar siempre, Señor, esas verdades que están escritas allí, Señor amado, para nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Bueno, entonces, pues seguimos, hermano, aprendiendo de la Biblia. Amén. Esto que estamos viendo, que es algo bien, pero bien interesante y bien, pero bien importante, hermano. Amén. Lo que es comprender esto de el simbolismo, lo significado espiritual que tiene lo que es el tabernáculo. Amén. Hemos estado detenidos ya bastante tiempito aquí en el tabernáculo, y creo que, bueno, hasta la altura en la que vamos, pues ya hemos alcanzado a descifrar muchas cosas que estaban o que están escondidas allí, y que solamente, ¿verdad?, cuando nosotros nos disponemos a escudriñar la Biblia, a ir como hemos venido caminando a través de ella, verso por verso, amén, pues vamos a ir entonces encontrando esas enseñanzas para nuestra vida. Acuérdese que es, digamos, bueno, y ahorita que los hermanos ya están estudiando, ¿verdad?, lo que es la homilética y eso, pues es más fácil, ¿verdad?, que nosotros podamos entender este tipo de términos que de repente se dicen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros lo que estamos haciendo es interpretar con la misma Biblia todo esto que está escrito aquí en el Antiguo Testamento, y que en cierta manera el Espíritu Santo, que es el autor, por medio del cual Dios inspira la Biblia, es el que revela prácticamente todo lo que significa esto, amén, de lo que es los muebles del tabernáculo, el tabernáculo, los utensilios y todas estas cosas que hemos venido mirando, hermano. Amén. Y bueno, de una manera bien tremenda, amén. Entonces Dios nos revela por medio del Espíritu Santo con la misma palabra, amén, porque eso es la manera de interpretar la Biblia, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces por eso es que nosotros hemos venido descubriendo esas cosas que de otra manera no se podrían saber sino a través de la misma palabra. Entonces todo eso lo hemos venido, hermano, aprendiendo, y creo que si hemos venido siguiendo atentamente, pues ya tenemos
un poquito la mente abierta cuando decimos, bueno, vamos al Éxodo. Ya nosotros no pensamos en un libro extraño, porque yo no sé si a usted le pasaba así, pero por ejemplo, cuando uno no está familiarizado con los textos bíblicos, con los libros o con las cartas o lo que sea, se le hace extraño eso, hermano. O sea, se le hace bien complicado el poder comprender, ¿verdad? Porque uno no se ha metido ahí a estudiar, o a lo mejor nomás lo ha leído así. Pero ya a esta altura, pues ya nosotros más o menos tenemos una idea de qué se trata el Éxodo, qué hay allí. Amén. Entonces, y ahora pues más que nada en el tabernáculo que estamos viendo cosas bastante bien importantes, amén, que tienen que ver con la redención, hermano, del ser humano. Por supuesto con la redención, porque ahí estamos viendo al autor y consumador de la fe, que según lo dice Hebreos capítulo 12, amén, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces aquí nuevamente vamos a mirar, como acabamos de leer, otro mueble de el tabernáculo. Solamente que ahora ya vamos, como quien dice, a salirnos de dentro de lo que era el templo, el tabernáculo o el santuario, y ahora vamos a empezar a ver lo que había afuera. Amén. O sea que prácticamente aquí vemos todavía que hay un mueble que no hemos mirado que está dentro del tabernáculo. ¿Se acuerdan cuál es el que nos falta estudiar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nos falta uno de adentro, pero como que el Espíritu Santo todavía no quiere que el que va leyendo lea eso, ¿verdad? Como Dios sabe todo, entonces Dios puso como el orden que Él quiso en la manera para que nosotros fuéramos descubriendo esas verdades. Entonces no hemos mirado todavía otro mueble que está dentro del tabernáculo, que es el altar de oro del incienso, donde se quema incienso. Ese está adentro, está ahí donde está el candelero que ya vimos, está donde está la mesa de los panes que ya vimos. Amén. Y ahí está también el altar de oro, pero ese no nos lo ha registrado aquí en la lectura que llevamos. Ahora, por alguna razón, el Espíritu Santo, que es que inspira la Biblia, no quiso que se hablara de él, amén, sino que entonces ahora ya nosotros pues vimos las cortinas, las puertas, las columnas, todo eso, y ahora entonces nos lleva afuera, amén, de lo que es el tabernáculo, el santuario, y ahora nos lleva al altar que está frente, como quien dice, del tabernáculo, enfrente del tabernáculo, que es este altar de bronce, amén. Entonces aquí vemos ahora, hermano, que prácticamente este mueble que acabamos de leer aquí, se puede decir que era el más grande de todos los muebles que estamos observando, amén, ¿verdad? Por las medidas, por supuesto, que nos da aquí. Por ahí el hermano José les repartió unas hojitas, ¿verdad? Que siempre tratamos de imprimir para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos hablando. Ese es un más o menos, ¿verdad? Porque no se puede replicar con exactitud, pero un más o menos según los detalles que vemos ahí. Ese era el altar de bronce, amén. Más o menos ahí también, bueno, no le puso el que traía las medidas, ¿va? Entonces, más o menos en nuestros términos, digamos que serían entre unos 2.5 metros cuadrados, ¿verdad? Es un altar cuadrado, 2.5 metros de largo, 2.5 metros de ancho y más o menos un metro y medio de altura. O sea que era algo grande el altar, y bueno, por supuesto, porque ahí es donde se quemaban los sacrificios, como vamos a estar mirando. Entonces es el más grande del tabernáculo, y prácticamente era lo primero que veía la gente al entrar al atrio. Ahora, ¿cuál gente? Acuérdese, allá adentro solo pueden observar ¿quién? Los sacerdotes. Amén. Los sacerdotes, amén, que están ministrando allí, son los únicos que pueden observar esos utensilios. Amén. Y el pueblo no, porque el pueblo no tiene acceso al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Pero el pueblo
amén, en cierta manera tiene acceso al atrio, ¿verdad? O al menos a la entrada o a la puerta del atrio, porque ahí es donde ellos traían sus sacrificios o sus animalitos para ser sacrificados, para ellos cumplir con sus ofrendas y con sus holocaustos y todo eso. Entonces era lo primero que miraba la gente. Entonces, ¿cuál gente? Todo el pueblo en general. Todo el pueblo miraba entonces este altar al acercarse a la puerta de digamos, el tabernáculo. Podemos hacer la diferencia, ¿verdad? El templo en sí, el santuario podemos llamarle, porque el tabernáculo pues es todo lo que comprende el templo, lo que comprende el atrio y todo eso. Entonces, pero digamos, el atrio, nosotros por lo regular, ¿verdad? A veces malinterpretamos las palabras o no nos ponemos a pensar, pero por ejemplo, por lo regular nosotros le llamamos atrio como aquí, ¿verdad? Pero en el sentido bíblico aquí, el atrio del tabernáculo no era adentro, sino que era el patio. O sea que más que nada diríamos aquí nosotros, ¿verdad? Que el atrio de aquí sería allá afuera. Ese sería el atrio, no aquí adentro. Amén. Entonces, este altar de bronce estaba, ¿dónde estaba? En el atrio del tabernáculo. Amén. Y prácticamente al acercarse la gente a llevar su holocausto, ellos lo podían mirar de lejos. Amén. Ahora, ellos no podían observarlos de adentro, no podían observar el oro ni nada de eso, que era la hermosura. Usted ya, bueno, ya sabemos lo que representa todo eso. Pero lo que es interesante y lo que vamos a estar tratando de discernir, ¿verdad? Por medio de la Biblia, es por qué razón ahora este es un nuevo material que se le pone aquí, o de que se forra este altar. Y entonces hallamos, aunque ya cuando vimos las columnas, ¿verdad? Del tabernáculo, hallamos que ya algunas basas o bases, mayormente a la entrada de la puerta del templo, del santuario, eran de bronce, las bases de las columnas. Pero ahora aquí, amén, entonces nos dice que este altar era de bronce, de madera de acacia y a la vez de bronce. Alabado el nombre del Señor. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ir mirando poco a poco, hermano. Prácticamente este altar era bien importante. ¿Por qué era bien importante? Porque prácticamente este altar constituía, como quien dice, la base para el sacrificio y el ejercicio del sacerdocio levítico. Es decir, todo el sistema que nosotros hallamos en el libro de Levíticos de los sacerdotes, el trabajo de sacrificar las ofrendas, las víctimas y todo eso, amén, se hacía allí en ese altar. O sea, era bien importante por eso. Entonces, vemos que la gente era lo primero entonces que la gente miraba al entrar en Éxodo capítulo 40. Vamos a leer allí ese pasaje para que nosotros veamos esto. Éxodo capítulo 40, versículo 6. Amén. Allí es donde estaba, como quien dice, colocado ese altar. Dice ahí: después pondrás el altar del holocausto. Note que aquí ya se le da otro nombre. Se le llama el altar de bronce, el altar del holocausto, el altar del sacrificio también. Amén. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Amén. Del tabernáculo de reunión. Amén. Entonces, allí era que se encontraba entonces la colocación o la posición de este altar. Y se le llama también, ¿verdad? En este pasaje que leímos nosotros también en el libro también aquí mismo en Éxodo capítulo 30, versos 26 al 28, se le llama el altar del holocausto también, como vimos ahí y allá en el otro pasaje que le dije. Amén. Éxodo 30, 26 al 28. ¿Y por qué se le llama el altar del holocausto? Bueno, porque entonces tenemos que había dos altares en sí: el altar del incienso, que era de oro, y este altar de bronce, que era el altar de donde se hacían los sacrificios. O sea, cuando usted piensa en altar, entonces piense, había dos altares, uno para ofrecer incienso y otro para sacrificio. Por eso es que cuando la Biblia lo menciona, hace la referencia y dice el altar del holocausto. ¿Para qué? Para diferenciarlo del altar de oro, que era para otra cosa. Amén. Entonces vemos
que en esto, una de las características que tenía este altar era que el fuego siempre estaba ardiendo en este altar, siempre. Amén, de ahí es donde sacan el corito, ¿verdad? El altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Porque en este altar, el fuego, que era el que consumía los sacrificios, no se debía apagar nunca. Constantemente tenía que estar ardiendo. Tenía que haber sacrificio continuo, 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 continuo. No podía parar, hermano. Entonces, ¿dónde vemos esto? En Levítico capítulo 6 y versículo 13. Amén, gloria al Señor. Levítico 6:13. Dice allí la Biblia. Bueno, vamos a leer desde el versículo 12, versículo 12. Dice la Biblia: y el fuego encendido sobre el altar, ahí nos está dando las leyes acerca de los sacrificios. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. O sea, ¿por qué el fuego no se podía apagar? Porque el pecado del pueblo no se podía, o sea, todo esto está señalando que el pecado del pueblo no se podía quitar. O sea, esta ley, estos rituales, lo único que estaban haciendo era apaciguar la ira de Dios, calmar la ira de Dios, cubrir en cierta manera el pecado del pueblo, pero no era limpio el pecado. Solo era ¿para qué? Para calmar la ira de Dios. Por eso es que tenía que estar continuamente ardiendo. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 11. A su nombre, gloria, aleluya. Ya sabe que se puede soltar un aleluya de vez en cuando, hermano. Yo sé que en estudios a veces como que uno se queda muy atento, ¿verdad? Y los textos y eso. Pero no, alégrese también, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Lo tenemos. Dice la Biblia: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, note, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. O sea, ahí nos vuelve a recordar entonces el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Nos está traduciendo el texto del Antiguo Testamento allí en los Hebreos. Lo que es Hebreos 7, lo que es Hebreos 8, 9, amén. Todos esos pasajes, el Espíritu Santo está traduciéndonos lo que quería o lo que significaba todo lo que estamos nosotros leyendo aquí en el sistema de sacrificios, lo que significaba el sacerdote, todas esas cosas. Entonces ahí es donde vemos, hermanos, amén, que el Espíritu Santo nos está prácticamente discerniendo, dándonos a conocer, interpretándonos la Biblia a nosotros. Amén. Entonces, por esa razón vemos aquí este ardía continuamente. ¿Por qué? Por eso. Pero ¿qué dice Hebreos? Cuando vino Cristo, amén, ya no es necesario más seguir sacrificando, porque ese sacrificio fue perfecto. Amén. Fue un sacrificio perfecto. Ya no, entonces no hay necesidad de seguir sacrificando. Ahora, por esa razón nosotros ahora como iglesia ya no tenemos ninguna necesidad de hacer ningún otro tipo de sacrificios. Cuando alguien intenta hacer un sacrificio para agradar a Dios, para salvarse, para obtener la salvación, es como que estuviera blasfemando contra Dios, hermano. Por eso es que Dios ve con abominación, por ejemplo, cuando una persona se le acerca a un ídolo, por ejemplo, le prende velas o le pide a la Virgen o cosas así. Dios, si hay algo que odia y aborrece, es la idolatría, hermano. Es la idolatría.
Entonces por eso 1 Corintios 10:20 dice que cuando eso hace la gente, en realidad a quien están adorando es a los demonios, a los demonios. Ahora, y bueno, siempre hablamos un poquito de eso, pero por ejemplo, en la misa católica, ya ustedes se acuerdan, les he explicado antes, la doctrina católica literalmente, según lo que hace cada misa, es sacrificando nuevamente a Jesucristo. Día tras día que hay misa, amén, vez tras vez, es un sacrificio continuo del Hijo de Dios. Eso es lo que afirma su doctrina, su enseñanza en el catecismo católico, hermano. Eso es lo que significa la misa. O sea que cada misa es una blasfemia, amén, una blasfemia contra Dios, contra la palabra de Dios, porque entonces está prácticamente rebajando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo está prácticamente haciendo inválido o haciéndolo incompetente. Por esa razón usted le pregunta a un católico y muchos católicos no saben ni qué es la misa. Ellos piensan que la misa es ir al domingo a la iglesia y que le den la hostia y vámonos. Para ellos eso es la misa. Pero ellos no saben, muchos ignorantemente, que están participando de una blasfemia, hermano. O sea, muchos católicos no saben eso porque ellos no le van a enseñar eso, o se los enseñan, pero no les dan el significado, no les enseñan lo que la Biblia dice en realidad. Entonces muchos son ignorantes, los curas por supuesto que ellos saben lo que están haciendo. Amén. Entonces, por esa razón vemos que ese altar estaba ardiendo continuamente. Ahora, este altar estaba colocado frente a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Es decir, la entrada principal, donde estaba el atrio, porque estaba entonces la entrada, la puerta, luego estaba el altar, estaba el lavacro y después la puerta del atrio. Entonces, esto en cierta manera nos puede dar a entender en Éxodo 40:33, podemos leer ahí, ¿verdad? Para si usted gusta. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. O sea, ahí estaba el altar, amén, en el atrio. Y en cierta manera cuando nos dice que estaba allí colocado frente a la puerta, pues podemos entender que esa posición en cierta manera también nos quería o nos quiere enseñar alguna verdad espiritual. ¿Por qué? Porque era, digamos, como volvemos a repetir, lo que la gente miraba, lo que la gente veía, la gente común, la gente del vulgo, la gente normal, por decirlo así. Y entonces eso, amén, nos indica que solamente las personas que entraban a través de la puerta podrían alcanzar la salvación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para los judíos, ellos poder llegar a ofrecer su sacrificio, ellos no podían llegar, por ejemplo, decir, bueno, a la esquina allá y decir, hey, sacerdote, pues ahí le dejo mi carnerito, mi corderito, a mí me lo sacrifica. Y lo dejaban allá o lo dejaban acá o lo amarraban ahí que vengan por él. No, ellos tenían que llevarlo hasta la entrada de la puerta. O sea, tenían que ir por la puerta. En cierta manera, pues nosotros cuando hablamos ya en sentido espiritual de nuestra salvación, es claro que nadie puede recibir la salvación, esta bendición tan grande de la salvación, si no entra por esa puerta. Y esa puerta para nosotros, amén, como lo dice la Biblia, amén, ¿quién es? Cristo Jesús, hermano. Él es la puerta, Él es la única puerta, amén, que puede dar salvación. Nosotros prácticamente si entendemos que quien no cree en Jesucristo, como dice San Juan capítulo 3, versos 17 en adelante, entonces es condenado, no hay salvación, fuera de Cristo no hay salvación. Ahora pueden presentarse muchas puertas, pero hay una sola puerta por la que se puede entrar. Jesús dice también en San Juan capítulo 10, amén, cuando está hablando del buen pastor, por el verso 7 al 9, dice, yo soy la puerta, amén. Y entonces empieza a hablar, el que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Entrare, amén. Entonces si entra por la puerta va a hallar pastos, va a encontrar pastos, amén. ¿Para qué? Para que viva, alabado el nombre del Señor. Los que no entran por la puerta entonces son salteadores. Por eso dice el Señor, los que vinieron antes de mí, amén, ellos eran saltadores, eran ladrones, porque yo soy la puerta, alabado el nombre del Señor. Eso entonces nosotros lo tenemos claro también.
y eso nos lo representa, amén, ese altar que estaba allí en la entrada donde llegaba la gente a presentar su sacrificio. Amén. En otras palabras, el camino hacia Dios que Dios le estaba marcando a Israel con este sistema era que única y exclusivamente se puede llegar a Dios por el camino del sacrificio. O sea, ellos no podían acercarse a Dios de ninguna otra manera, solo a través de ese sacrificio. Amén. Podían llevarle, no sé, una ofrenda, grano, cosas así, pero, amén, esto no podía quedar, hermano. Era lo que los acercaba verdaderamente a Dios a través del sacrificio. Bueno, pasamos a ver los materiales con los que estaba hecho este altar. Allí estamos en Éxodo 27. Vemos que nos dicen los versículos que leímos, ¿verdad? Que era de madera, de acacia. Ya nosotros pues no tenemos mucho problema en ver lo que eso significa. Amén, ¿se recuerdan? De la humanidad perfecta, incorruptible de Cristo. Pero el dato interesante entonces es el bronce, porque es la primera vez que vemos que un mueble es hecho de este material. Y el bronce, amén, a diferencia de, por ejemplo, el oro, la plata, que son materiales más valiosos, más preciosos, amén, esos materiales son más débiles que el bronce. Ahora, ¿qué es el bronce? Amén. Pues como por ejemplo yo que trabajo con metales, sé exactamente qué es el bronce porque yo trabajo con bronce todos los días. Amén. Entonces el bronce es cobre con zinc, amén, o con aluminio o con otro tipo de metal. Cuando se hace una mezcla de cobre con estos metales es que se convierte en bronce. Amén. O sea, y el oro por supuesto pues es oro puro, plata, pero el bronce tiene características y es por esa razón entonces que vamos a mirar que Dios quiso que este altar fuera de bronce para ilustrarnos o enseñarnos, amén, allí o esconder ahí una verdad espiritual, amén, que se iba a referir por supuesto también a la obra que su hijo iba a venir a hacer después, amén, de cuando ya llegara el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4. Amén. Entonces, ya vemos, eso es el bronce, en realidad, cobre con zinc. Es muy parecido al oro, ¿verdad? Muy parecido al oro el bronce. Amén. Entonces, pero el bronce, lo que nos habla entonces, hermano, en la Biblia, amén, siempre por lo regular va a representar juicio de Dios. Amén. Eso es lo que tipifica el bronce en la Biblia. Amén. Por ejemplo, cuando leemos en Números capítulo 21, del versículo 1 al 9, allí nosotros hablamos que Dios manda un juicio al pueblo de Israel porque ellos murmuraron, porque ellos se quejaron, amén. Y ahí dice la Biblia que Dios les mandó serpientes ardientes. Es decir, como ellos se portaron mal, Dios les mandó las serpientes ardientes, los mordían, se morían, murió una gran cantidad de gente. Entonces cuando el pueblo vio la mortandad, dijo Moisés, ayúdanos, pedimos perdón, intercede. Moisés intercedió y Dios oyó la intercesión de Moisés y le dijo, ok Moisés, hazte una serpiente de bronce, amén, y ponla arriba en un asta, cuando pique a alguien una serpiente lo muerda, entonces que levanten los ojos allá arriba y que vean la serpiente y entonces se curarán, no morirán. Y así lo hizo Moisés, eso está ahí en el libro de Números, capítulo 21 del 1 al 9. Entonces, ¿de qué era la serpiente? De bronce. ¿Qué es lo que está hablando allí? El contexto de esa historia, de un juicio de Dios. Entonces vamos viendo cómo se relaciona el bronce con los juicios. Por ejemplo, hay otro ejemplo, amén, y cuando hacemos una referencia, ¿verdad? De por ejemplo esto que sucedió allí en Números 21, y ahora nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, amén, en San Juan capítulo 3, versículo 15, también cuando Jesús está platicando con Nicodemo, ¿se acuerdan? Solo para hacer una referencia a este pasaje, ahí también el Señor utiliza, amén, eso que sucedió para decir lo que va a pasar con él, amén. Es decir, dice el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, amén, también sea levantado de la tierra. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? De un juicio. Ahora,
se puede oír algo fuerte eso, pero lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario, en realidad, hermano, es un juicio de Dios contra el pecado, porque había que pagar con la muerte por el pecado. O sea que la muerte de Jesús en la cruz podemos entender nosotros que es el juicio de Dios por su santidad, por su veracidad, por su justicia, pero no deja de ser un juicio en contra del pecado. Amén. Aunque sea su propio hijo, pero Jesús se está relacionando de la misma manera que hubo juicio allá, también se va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque yo vine ¿para qué? Para saciar o para mitigar lo que es la justicia de Dios. Amén, cumplir con eso. Alabado el nombre del Señor. Entonces la serpiente puede causarnos esto a lo mejor un poco, ¿verdad? Porque ¿por qué Dios levantó una serpiente en el desierto si, digamos, la serpiente es un símbolo de maldición? Porque, digamos, cuando nosotros vemos lo que sucedió en el huerto del Edén, pues quedamos claros de que la serpiente produjo eso, maldición, trajo pecado y todo eso. Amén. Entonces, viene, por eso es que cuando hallamos que el Señor Jesucristo se relaciona con ese pasaje, entonces es que entendemos que también está hablando de una aplicación de la justicia de Dios sobre el pecado, un juicio sobre el pecado, y es bíblico además, amén, señalar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo allí en la cruz del Calvario se hizo maldición por nosotros, hermano. O sea, nosotros eran los que estábamos prácticamente condenados a muerte, pero Él se hizo maldición por nosotros. Ahora vamos a ver allí lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. A su nombre, gloria, aleluya. Entonces todas estas cosas, hermanos, son bien importantes, ¿verdad? Que nosotros la tengamos en la mente para que veamos todo este significado espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió, note, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Verdad? Ahí nos manda una referencia de Deuteronomio 21:23, que era la ley. Amén. Alguien colgado en un madero era maldito, era inmundo. Entonces Cristo, al ser levantado como la serpiente en el desierto, que por eso Dios hizo allá aquello, amén. Por eso Dios lo hizo allá, ¿para qué? Para una referencia de lo que iba a venir a ser su hijo. La serpiente fue levantada, Cristo fue levantado, fue un juicio, amén, en contra del pecado, pero ese juicio allí vemos entonces que viene sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldición, o más bien dicho, lo hizo maldición por nosotros. Se puso en nuestro lugar nuestro pecado, amén, todo fue sobre Él, amados hermanos. Por esa razón es que por nosotros se hizo maldición. Entonces hablamos de juicio allí. Otro, vamos, Deuteronomio capítulo 28, verso 22, 23. Allí también, hermanos, se hablan de los juicios de Dios. ¿Por qué? Deuteronomio 28, 22, 23. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, allí Dios está hablándole al pueblo y le está diciendo de las bendiciones, de las maldiciones, si me siguen, si no me siguen. Y cuando habla de los juicios que le van a venir, si es que se aparta de él, habla también de bronce. Por ejemplo, allí leemos Deuteronomio 28, 22, 23 y dice la Biblia: dije Deuteronomio, hermano, 28. Sí, perdón, es que aquí estaba mal. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán ¿de qué? De bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ahora, está hablando en un sentido metafórico, digamos alegórico, ¿verdad? Los cielos se van a volver de bronce. Está hablando de un juicio que les va a mandar, pero, ¿verdad? O sea, no les va a mandar lluvia, es lo que quiere decir. Pero pone, como está hablando de un juicio, usa la palabra bronce, porque lo que estamos tratando de mirar
es que el bronce se relaciona con juicio, hermano. Juicio, para ir entendiendo por qué el altar es de bronce. También vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, cuando Juan está en la isla de Patmos y está él allí en el espíritu y voltea a ver hacia atrás el personaje que se le aparece, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Juan lo empieza a describir, dice que es su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus vestidos blancos y todo eso, pero también ve una parte del Señor Jesucristo que es de bronce. Amén. Y dice que ahí que es de bronce bruñido, semejantes al bronce bruñido. ¿Por qué se mira así? ¿O por qué lo mira así Juan? ¿Por qué se presenta así el Señor con pies de bronce bruñido? Porque eso nos está hablando del carácter judicial de Cristo. Ya no es el abogado, perdón, ya no es el, digamos, el intercesor, amén, que tenemos ahorita en esta oportunidad, sino que en aquel momento, en aquel entonces, ya no va a ser un abogado, un intercesor, sino que va a ser un juez. El mismo que ahora aboga por los perdidos. Padre, dales una oportunidad. Señor, yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Dales una oportunidad, perdónalo, Señor. Ese mismo, después de que pase la era de la iglesia, va a ser el mismo que va a sentenciar el juicio, hermano. Todo el juicio le ha sido dado a él, todo. Amén. Entonces, él mismo, el abogado, va a ser el juez, amén, en aquel día. Por eso Juan lo ve de esta manera. Y usted, bueno, tenemos que relacionarlo, ¿verdad?, con lo que Juan está hablando a las iglesias, porque las iglesias, amén, cuando Jesús se les presenta, ¿se acuerdan? Empieza a decirle, pues yo soy el alfa y el omega, y yo soy el principio y el fin, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Entonces le empieza en cierta manera a describirse él. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de enseñarnos de ese Dios, amén, que puede encomiar o que puede alabar a la iglesia, pero que también la puede juzgar? Eso es lo que representan los pies de bronce de nuestro Señor Jesucristo allí. Ahora, por último, vemos también en la descendencia de Caín. Usted sabe, Caín pues estuvo bajo el juicio de Dios prácticamente toda su vida, y aún en su descendencia podemos notar el bronce, hermano, como símbolo de juicio, porque Génesis capítulo 4, verso 22, nos dice que toda la gente, amén, en cierta manera, de la descendencia de Caín, de ahí es donde empezaron, como quien dice, los primeros a manejar lo que era el bronce, hermano, el bronce. Alabado el nombre de Dios para siempre. Así que, bueno, teniendo esto en mente, que el bronce significa juicio, ahora nosotros lo que queremos entender es el significado del altar. ¿Qué es lo que significa este altar? ¿Qué es lo que representa? En primer lugar, un altar, o la palabra altar en el hebreo significa lugar de sacrificio. Eso es lo que significa un altar, un lugar de sacrificio. Amén. Ahora, la aplicación, la interpretación para nosotros poder entenderlo aquí, para nosotros como cristianos, es que este altar a lo que está apuntando, hermano, es a ese instrumento donde nuestro Señor Jesucristo consumó, realizó su obra salvadora. ¿Cuál fue ese instrumento de juicio, de maldición, en el cual nuestro Señor Jesucristo ejecutó, consumó su obra? La cruz del Calvario. Amén. O sea, el altar de bronce significa o simboliza la cruz del Calvario. Ese instrumento de maldición, ese instrumento de juicio, amén, en el cual el Señor fue, hermano, crucificado, fue asesinado prácticamente, fue humillado. Todo eso representa el altar de bronce. Por eso es que hablamos entonces de un juicio. La cruz en sí es un símbolo de maldición. Por eso es que nosotros, los cristianos que amamos a Dios y queremos ser fieles a la palabra, no andamos nosotros con cruces. Por eso es que no nos ponemos crucifijos, por eso es que a nuestros templos no le ponemos una cruz allá arriba. ¿Por qué? La cruz, hermano, no tiene nada que ver en sí con el amor de Cristo y todo eso, sino que la cruz simple y sencillamente fue el instrumento donde mataron al Señor. Ahora, si un cristiano ahora trae una cruz en el pecho, pues está algo raro eso. ¿Por qué? Es como que si un papá que le mataron a un hijo con una pistola agarrara la pistola del asesino y se la colgara
en el pecho. ¿Se da cuenta? Entonces la locura esta, hermano. Pero se ha tomado como que fuera un símbolo de, no sé, de Cristo. Pero no es así, hermano. Entonces es un lugar entonces de sacrificio, de juicio. Jesús, por ejemplo, en la cruz, acuérdese, él mismo, al ser el altar de madera de acacia, estamos hablando entonces de la humanidad de Cristo. Cristo cumplió muchos roles, o digamos todos los roles, amén, que nosotros observamos en el Antiguo Testamento. Cristo es rey, Cristo es profeta, Cristo es sacerdote, y como estamos viendo, Cristo es los muebles, amén. Entonces Cristo también es el altar, amén. ¿Por qué? Porque nos está hablando de su humanidad, la madera de acacia que está dentro del bronce, amén, y que en alguna manera esa madera de acacia que ya vimos también que es imperecedera, incorruptible, amén, pues nos habla de la incorrupción del cuerpo de Cristo. La madera ahí se quedaba, el altar se encendía todo el tiempo encendido, pero la madera ahí dentro de alguna u otra manera no se quemaba, ahí estaba, amén, y el altar pues constantemente ardiendo. Entonces el Señor Jesucristo hasta lo último, amén, hasta que su última gota de la sangre quedó derramada allí, su cuerpo aún y con todo eso no vio corrupción. Es decir, Cristo murió, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y al tercer día resucita sin haber visto corrupción. ¿A qué se refiere? Su carne no se pudrió, no se corrompió, no se echó a perder. Dios no permitió que eso sucediera, porque estaba escrito, el salmo se me fue, pero está escrito en el libro de los Hechos. Pedro recuerda ese salmo, amén, estaba escrito que su carne no iba a haber corrupción. Nos está hablando entonces de eso, la madera de acacia, y reflejándonos que Cristo mismo es el altar entonces, hermano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el bronce, a la vez que representa juicio, como vimos al principio, también representa resistencia, porque como dije hace un momento, es mucho más resistente, mucho más duro el bronce que el oro y que la plata, hermano. Por ejemplo, el bronce, nosotros oro no hemos fundido creo que ninguna vez, ni una vez, pero plata sí. Entonces, más o menos la plata digamos, se derrite, se hace líquida como a unos 900 grados Fahrenheit, amén, no sé cuánto será en centígrados, pero unos 900 Fahrenheit de aquí. Pero el bronce no se derrite a esa temperatura, el bronce se derrite, se licúa, se hace líquido, ya más caliente todavía porque es mucho más resistente, como a 2100 grados, 2050 grados ya se empieza a derretir el bronce, porque tiene más resistencia. Amén, por eso que el bronce se utiliza en muchas puentes, incluso en el mar, todo eso abajo, porque resiste mucho. Entonces, en cierta manera también el bronce representa resistencia. Jeremías capítulo 1, versículo 18 nos da un poquito de idea sobre esto. Jeremías 1:18. Ay, Señor amado, aleluya. Nos tenemos. Dice la Biblia: porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro, ¿de qué dice? De bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, allí la idea del bronce es que yo te voy a hacer resistente a todo lo que venga, vas a soportar, vas a aguantar. Entonces la idea también del bronce es resistencia. Ahora, vemos entonces por qué razón Dios quiso hacer el altar. Si lo hace de oro, como el fuego está constantemente encendido, el oro se derrite, hermano, fácil. Amén. La plata se derrite fácil. Es más, usted puede derretir el oro aquí, pone un pedazo de oro y le pone una torcha, algo con lumbre y ahí se le deshace donde lo tenga.
no necesita ni un horno con electricidad o con gas, nada de eso. Pero el bronce no se derrite así tan fácilmente. Entonces, por esa razón Dios lo hizo así. Ahora, vemos, amén, que Cristo entonces fue ese altar de bronce que resistió todo ese fuego de los juicios de Dios sobre esas víctimas que traían allí a ese altar. Porque ahí venían las víctimas se les dice también a los sacrificios víctimas porque en realidad eran animalitos inocentes, ellos no tenían, como decimos, vela en el entierro, o sea, ellos, imagínense, solo los criaban y los alimentaban y todos, no cometían ninguna falta y los traían inocentes, por eso se llaman víctimas también. Pero ese altar era el que resistía todo ese fuego del juicio que ahí se llevaba a cabo, hermano. Entonces prácticamente Cristo es ese altar que resiste el fuego de la prueba de un Dios santo. Amén. Solo Cristo entonces, hermanos, fue capaz de resistir lo que sucedió en la cruz del Calvario. Nadie más, nadie más. Mire, si uno se pusiera a analizar científicamente, es decir, a través de la medicina y todo eso, lo que el Señor pasó en la cruz del Calvario, hermano, ¿y quién podrá, hermano? ¿Quién? Cuando usted empieza, porque nosotros cuando hablamos de la crucifixión por lo regular hablamos de latigazos y cosas así, pero cuando ya nos ponemos a analizar los detalles, por ejemplo, cómo eran esos látigos no eran látigos cualquiera, eran preparados, hermano, con la intención de causar el mayor dolor, el mayor daño, amén, pero sin matar a la víctima rápido. O sea que el asunto era que esos látigos eran para darle, por ejemplo, la historia dice que eran confeccionados con huesos en la punta, con pedazos de hierro, de tal modo que cuando se azotaba, se pegaba la carne y al jalarse para atrás se llevaba pedazos de carne. Por eso es que hay muchos historiadores o eruditos de la Biblia que piensan que el Señor, hermano, incluso se le podían mirar las arterias, algunos miembros internos de tan grande castigo. Amén, ya cuando al final de la crucifixión, porque no era cualquier golpe, hermano. Y aparte la gente que le está pegando, no es que dijeron, hey, tú ven aquí, pégale. No, eran verdugos profesionales. O sea, gente dedicada a eso, a hacer sufrir a la persona. O sea, de tal manera que la persona no se muriera rápido, sino que sufriera el mayor dolor posible, hermano. O sea, todas esas cosas teniéndolas en mente, ¿quién las iba a resistir? Por ejemplo, dicen que este hombre, ¿se acuerdan de la película de la Pasión de Cristo? Que hizo un actor mundano, ¿verdad? Él fue el director, ¿verdad? Mel Gibson. Pero el que está actuando de Jesús, ¿verdad? Según las historias que se cuentan, ¿verdad? Ese hombre, dicen que por ahí cuando están haciendo la escena esa de los latigazos, como que se le fue un latigazo y de verdad le dio a esa persona, ¿verdad? Y entonces dicen las personas que comentan esto, hermano, que lo dejó medio atarantado, con un latigacito nada más. Y en algo preparado. Ahora, imagínese usted cuando es algo así como nos lo describe la Biblia, hermano, y al ver todo eso, entonces el sufrimiento del Señor, el llevar la cruz, el estar colgado allí, la forma en que lo crucifican, las manos, los clavos en las manos, en los pies, la falta de respiración. Por eso es que le clavaban los pies también, porque como el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo cuando está colgado tiene que descansar en algo. Cuando él se dejaba caer, no hacía fuerza con los brazos, entonces las rodillas se le levantaban y le dificultaba la respiración. Entonces, con todo ese propósito estaban haciendo todo eso. O sea, la cruz no nada más era un palo ahí, ya tenía exactamente calculado cómo vamos a hacer sufrir a estas personas. Entonces, todo eso nos habla, hermano, de un juicio terrible, pero a la vez nos habla de una resistencia terrible también de nuestro Señor Jesucristo allí, hermano. Amén. Entonces, por esa razón es que Cristo es ese altar que resistió todo ese fuego de prueba, hermano. Amén. Solo Él fue capaz. ¿Por qué fue capaz? Porque Él fue preparado para eso. Ningún hombre pudo hacer eso. Ningún hombre. ¿Por qué fue preparado? En el Getsemaní
Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, hermano. Desde allí el Señor fue preparado para todo este juicio tan terrible que iba a venir sobre él, hermano. Lucas 22, versos 39 al 46. Dice la Biblia: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y bueno, la historia sigue, y después llegan y lo arrestan. Pero en ese momento, hermano, en ese huerto del Getsemaní, que lo que significa la palabra Getsemaní es, porque ahí dice que va al monte de los olivos, pero Getsemaní significa aceite prensado, o sea, machucado, prensado. Todas esas, mire, la Biblia no habla palabras solo por hablarlas. Todo eso tiene relación con lo que estaba a punto de suceder con él. Iba a ser prácticamente machacado, prensado, y ahí en ese mismo lugar que se llama Getsemaní o aceite prensado, allí el Señor lo está preparando, lo fortalece el ángel. Él está orando: Padre, si es posible, Señor, que yo no tenga que pasar por esto, líbrame, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por supuesto la voluntad de Dios, la justicia de Dios demandaba que tenía que morir, hermano. Qué tremendo está eso. Entonces vemos, amados hermanos, que esto es lo que representa entonces el altar, amén, de bronce, la cruz de Cristo, ese fuego de la prueba, amén, en que Dios el Padre metió a su propio Hijo, y que solamente Él pudo resistir, hermano. Eso es lo que representa entonces lo que es el altar de bronce. Estos sacrificios, por ejemplo, eran hechos fuera del santuario, del tabernáculo, amén. Nosotros vemos que no se hacían dentro, sino que se hacía allí en el altar. Después, antes de entrar al santuario, estaba el lavacro, porque ahí donde los sacerdotes se lavaban y todo. Entonces, y después entraban ya con la sangre adentro, pero con la sangre, ahí no lo mataban, sino que solo la sangre metían. Y de igual manera, amén, y al igual que allí los sacrificios eran sacrificados afuera, Hebreos capítulo 13, versículos 12, también nos dice que Cristo fue sacrificado, fue crucificado también fuera de la puerta, amén, hablando en este sentido de la ciudad de Jerusalén, amén, pero fuera no fue en el templo, sino que fue fuera del templo, ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Así que, hermanos, de ese sacrificio, amén, es el que Dios se agradó. No se agradó Dios, mire, Dios sabía, como Dios lo sabe todo, que el pueblo iba a llegar a corromperse de una manera terrible, de tal modo que cuando llegamos a Isaías capítulo 1, Dios está fastidiado de tantos animales, de tanto cebo de animales gordos, de tantos millares de arroyos de aceite que se han derramado. Él está hastiado en Isaías capítulo 1. Ahora, pero de este sacrificio, en ese altar, amén, espiritual, de este se agradó el Señor, hermano. Este fue el que le llenó. Ahora nosotros, por supuesto, entendiendo todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros mismos, hermano, ahora una aplicación espiritual para nuestras vidas personales. Nosotros mismos tenemos que ser un sacrificio que le agrade a Dios también. Amén. Así como Cristo fue el sacrificio perfecto que le agradó a Dios, cada una de las vidas de nosotros, amén, la única manera de acercarnos a Dios es mediante un sacrificio. Amén. Ahora, en este sentido,
generalmente el sacrificio de Cristo, pero nosotros mismos somos sacrificios, o debiéramos de ser sacrificios para Dios. Romanos 12:1, hermana Mirna, me ayuda a leerlo, por favor. Hebreos 13:15, hermano Miguel, y Primera de Pedro 2:5, hermana Stephanie, si nos ayuda, por favor. Con esto vamos a terminar, hermano. Leamos. Sí, Romanos 12:1. Que presentéis, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, Dios quiere que nosotros seamos también un sacrificio para Él. Eso es para nosotros como iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 15. Amén. Sacrificios de alabanza espera Dios de nosotros. Y luego, ¿qué dice? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué significa eso? Usted dice que es cristiano, demuéstrelo. Eso es lo que dice ese texto. O sea, ¿cuál es el sacrificio de alabanza? Los frutos de labios. Es decir, usted afirma que es cristiano, no solamente lo diga, demuéstrelo. Eso es, hermano. Por último, Primera de Pedro 2:5. Amén. Mire qué tremendo allí ese texto bíblico. Aleluya. Amén. Nosotros también somos edificados, hermano, como casa viva y debemos de presentar a Dios sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Amén. Ahora, por supuesto que esos sacrificios tienen que ser del agrado de Dios, hermano. Si son como los presentó el pueblo de Israel por años y años, amén, 1500 años presentando sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, Dios nos agradó, amén. Pero cuando lo hacemos por medio de Jesucristo, allí sí, hermano. Entonces ahí vamos a dejarle, amados hermanos, eso es lo que significa el altar de bronce, la cruz de Cristo, es instrumento de juicio al ser, amén, de bronce. Gloria al Señor. Pues démosle gracias a Dios en esta preciosa y linda noche. Aleluya. Padre, te damos muchas gracias.